Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, dramas turcos y todo lo que nos encanta de la farándula internacional. Espero que estén teniendo un día espectacular porque el mío, la verdad, está a punto de explotar. ¿Por qué? Pues porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta, te hacen soltar el café y te obligan a llamar a tu mejor amiga para contárselo todo. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Los protagonistas de nuestra amadísima Senkalkapm, la pareja que nos robó el corazón dentro y fuera de la pantalla, Hande y Kerem, están de nuevo en el ojo del huracán. Y no precisamente por un nuevo proyecto juntos. Aunque bueno, quién sabe, después de esto todo puede pasar. Antes de que entremos en materia y les revele el bombazo que tengo preparado, quiero recordarles que si aún no están suscritos a su canal, corran a hacerlo. Porque aquí encontrarán las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, los dramas más intensos y las risas más contagiosas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El 17 de junio de 2025 amaneció con una noticia que impactó al mundo entero: Hande y Kerem se casan. Sí, así como lo escuchan. Después de su ruptura en 2022, que nos dejó a todos con el corazón roto y preguntándonos qué había pasado con nuestro cuento de hadas favorito, parece que el destino tenía otros planes para estos dos tortolitos. ¿Cómo nos enteramos? Bueno, aquí viene lo bueno. La noticia saltó a la luz gracias a una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Hande. Una foto en blanco y negro, donde se ve a Hande y Kerem abrazados, con una sonrisa radiante en sus rostros, y lo más importante, un anillo de diamantes deslumbrante en el dedo anular de Hande. La descripción de la foto decía simplemente: sí, quiero. Para siempre. Y con eso el internet explotó. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, memes, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos y, por supuesto, teorías conspirativas sobre cómo fue que llegaron a este punto. ¿Será que siempre estuvieron enamorados en secreto? ¿Que su ruptura fue una estrategia de marketing para generar más expectativa? ¿O simplemente el tiempo curó las heridas y les permitió reencontrarse y darse una segunda oportunidad? Las fuentes cercanas a la pareja obviamente han estado herméticas. Ni representantes ni familiares ni amigos cercanos han querido dar declaraciones oficiales al respecto. Pero como buenos detectives del espectáculo que somos, hemos estado investigando a fondo y hemos recopilado toda la información que hemos podido encontrar. Lo que sabemos con certeza es que, después de su separación, Hande y Kerem siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande protagonizó varias series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también tuvo mucho éxito, tanto en la televisión como en el cine, e incluso se aventuró a producir sus propios proyectos. Pero a pesar de la distancia y de los nuevos romances que se les atribuyeron a ambos, siempre hubo algo que los unía. En varias entrevistas, tanto Hande como Kerem hablaron con mucho cariño de su relación, recordando los buenos momentos que vivieron juntos y reconociendo la importancia que tuvo el otro en su vida. Incluso Hande llegó a decir en una entrevista para una revista de moda que Kerem siempre sería una persona especial en su vida, un capítulo importante de su historia. Kerem, por su lado, en una entrevista un poco más informal en un programa de YouTube, admitió que la conexión que tuvo con Hande fue única, y que aprendió mucho de ella. Estas declaraciones, por supuesto, alimentaron aún más las esperanzas de los fans de Anker. Se dice que hace unos meses, Hande y Kerem coincidieron en un evento benéfico en Estambul. El evento, organizado por una importante ONG que trabaja en la protección de la infancia, reunió a varias celebridades del mundo del espectáculo turco. Según los testigos, la química entre ellos seguía siendo palpable. Se les vio conversando animadamente, riendo y compartiendo miradas cómplices. Algunos incluso aseguran haberlos visto tomados de la mano discretamente mientras se alejaban del bullicio del evento para tomar un poco de aire fresco en la terraza. Otro detalle que no pasó desapercibido fue que, durante la subasta benéfica, Kerem pujó generosamente por una pintura abstracta que, casualmente, tenía un estilo que Hande ha manifestado admirar en varias ocasiones. Un gesto sutil pero significativo, que muchos interpretaron como una señal de que algo estaba pasando entre ellos. A partir de ese momento, los rumores de una posible reconciliación empezaron a crecer como la espuma.
Los fans de la pareja, conocidos cariñosamente como Anker, se ilusionaron con la idea de verlos juntos de nuevo y empezaron a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Utilizaron hashtags como #Anker is back, #Ande y Kerem juntos de nuevo y #El amor triunfa para expresar su deseo de verlos reconciliados. Incluso crearon cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar pruebas y pistas que indicaran un posible acercamiento entre los dos. Desde fotos antiguas hasta análisis detallados de sus publicaciones en redes sociales, los fans de Anker no dejaron piedra sin remover en su afán por demostrar que el amor entre Ande y Kerem seguía vivo. Y parece que sus plegarias fueron escuchadas. Porque, según nuestras fuentes, Ande y Kerem empezaron a verse en secreto hace unas semanas. Se reunían en lugares discretos, lejos de las cámaras y de los paparazzi, para poder reconectar y ver si aún existía la magia entre ellos. Se dice que alquilaron una pequeña cabaña en las afueras de Estambul, en un lugar rodeado de naturaleza y con total privacidad, para poder conversar sin interrupciones y revivir los momentos especiales que compartieron durante el rodaje de Senkalkam. También se rumorea que Kerem le preparaba a Ande cenas románticas en su apartamento, decorando el lugar con velas y flores para crear un ambiente íntimo y acogedor. Al parecer, la llama del amor nunca se apagó y con el tiempo, se reavivó con más fuerza que nunca. Ande y Kerem se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro y decidieron darse una segunda oportunidad. Una fuente cercana a Ande reveló que la actriz se dio cuenta de que, a pesar de haber salido con otras personas después de Kerem, nunca pudo encontrar a alguien que la entendiera y la amara de la misma manera. Kerem, por su parte, admitió a un amigo cercano que, durante su tiempo separados, no dejó de pensar en Ande y que se arrepentía de haberla dejado ir. Y ahora aquí estamos, celebrando su compromiso y soñando con su boda. Todavía no se sabe dónde ni cuándo será el gran día, pero lo que sí sabemos es que será un evento espectacular, lleno de amor, alegría y, por supuesto, muchas sorpresas. Se especula con que la boda podría celebrarse en Italia, ya que Ande y Kerem han expresado en varias ocasiones su amor por este país. Otra opción que se baraja es un lugar más íntimo y cercano a sus raíces, como un viñedo en la región de Capadocia, en Turquía. ¿Qué podemos esperar de la boda de Ande y Kerem? Bueno, podemos imaginar que será una ceremonia íntima, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Seguramente veremos a algunos de sus compañeros de reparto de Senkalkam, como Neslihan Yeldan, Ebrim Doğan y Bige Onal, quienes se convirtieron en grandes amigos de la pareja durante el rodaje de la serie. También podríamos ver a otras celebridades turcas de renombre, como Kaan Tatlıtuğ y Beren Saat, que son amigos cercanos de Ande y Kerem. También podemos esperar una fiesta por todo lo alto con música, baile y mucha diversión. Seguramente Ande y Kerem dedicarán unas palabras a sus invitados, agradeciéndoles por su apoyo y celebrando el amor que los une. Y por supuesto, no faltará la tradicional danza turca del vientre y la música en vivo interpretada por algunos de los artistas más populares de Turquía. Y por supuesto, no podemos olvidar el vestido de novia de Ande. Estamos seguros de que será un diseño espectacular, a la altura de su belleza y elegancia. ¿Se decantará por un estilo clásico y romántico, o por algo más moderno y atrevido? Tendremos que esperar para descubrirlo. Se rumorea que Ande ya ha contactado con varios diseñadores de renombre, tanto turcos como internacionales, para encargar su vestido de novia. Algunos nombres que suenan con fuerza son Zuhair Murad, Elie Saab y Özgur Masur. En cuanto a los padrinos y damas de honor, todavía no se han revelado los nombres, pero podemos imaginar que serán personas muy importantes en la vida de Ande y Kerem. Quizás veamos a algún miembro de sus familias, a sus mejores amigos o a algún colega de profesión. Se especula con que Burak Deniz, uno de los mejores amigos de Kerem, podría ser uno de los padrinos. En cuanto a las damas de honor, se rumorea que podrían ser Dilan Cizek-Deniz y Melissa Dongel, dos de las mejores amigas de Ande. Lo que sí es seguro es que la boda de Ande y Kerem será un evento inolvidable, que marcará el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Una etapa llena de amor, felicidad y muchos proyectos juntos. Y hablando de proyectos, ¿qué podemos esperar de Ande y Kerem en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿O preferirán enfocarse en sus carreras por separado? Bueno, según nuestros informantes, la pareja está recibiendo muchas ofertas para trabajar juntos en nuevas series y películas. Pero por el momento Ande y Kerem prefieren ser cautelosos y elegir cuidadosamente sus próximos proyectos.
Quieren asegurarse de que sean historias que les apasionen y que les permitan mostrar su talento al máximo. Se rumorea que están considerando protagonizar una película romántica ambientada en Italia, que les permitiría combinar su amor por la actuación con su pasión por este país. También se ha hablado de la posibilidad de que trabajen juntos en una serie de televisión de época, que les permitiría explorar nuevos roles y demostrar su versatilidad como actores. Así que tendremos que esperar para ver qué nos depara el futuro para Hande y Kerem. Pero, lo que sí sabemos es que su amor es más fuerte que nunca y que están listos para enfrentar juntos cualquier desafío que se les presente. Y lo más importante, están decididos a construir un futuro juntos, lleno de amor, felicidad y éxito. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta noticia bomba sobre el compromiso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, Hande y Kerem se casan. Después de una ruptura que nos dolió a todos, el amor volvió a triunfar y estos dos tortolitos están listos para dar el sí quiero. Estamos ansiosos por ver su boda y por descubrir qué les depara el futuro. Muchas gracias por acompañarme un día más en su canal. Espero que les haya gustado este vídeo y que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan de esta noticia y si están tan emocionados como yo por la boda de Hande y Kerem. Quiero saber sus opiniones. ¿Cuál creen que será el lugar de la boda? ¿Qué tipo de vestido creen que elegirá Hande? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? Déjenme sus teorías y predicciones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y recuerden, aquí encontrarán las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, los dramas más intensos y las risas más contagiosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que viva el amor.